En Panorama Informativo presentamos nuestro segmento de opinión. En la entrevista de hoy. Las 6 de la mañana, 59 minutos, muy puntual. Ha llegado esta mañana el ingeniero Luis Castillo, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias en la provincia de Morona, Santiago. Nos acompaña para hablar algunos temas en este día lunes. Como siempre, bienvenido, ingeniero. Estimado Manuelito, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio que nos brinda a la Secretaría, bueno, ahora ya Secretaría de Gestión de Riesgos. Un saludo cordial de parte de nuestro señor ministro Cristian Torres y de nuestro señor coordinador zonal Milton Benítez, que nos han enviado para poder conversar con usted y con la ciudadanía acerca de temas importantes en cuanto a la gestión de riesgos. Siempre agradecido por este medio de comunicación para informar a la colectividad. Ingeniero, quisiera empezar con el tema del embalse en la parte alta del río Upano. En días anteriores se hizo un recorrido de técnicos para visualizar de cerca el tema, ya que en días anteriores también aquí en una entrevista estuvo el mayor Jorge Játiva, quien es residente de la obra del Cuerpo de Ingenieros del Ejército aquí en la playa del río Upano, en la construcción de los puentes, y él señalaba su preocupación porque también hicieron una visita al lugar y se quedaron sorprendidos prácticamente del embalse de este río que es pues embalsado por el río Volcán. Usted también nos puede informar al respecto para que la población esté pues un poco más tranquila. Tenga la bondad. Bueno, sí, en días anteriores el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Gobernación realizaron un recorrido hacia la parte alta, donde se encuentra la confluencia entre el río Volcán y el río Upano, con la finalidad de hacer un análisis y observar cuál es la situación actual del material acumulado que se encuentra en este sector, debido al proceso eruptivo del volcán Sangay, cuyo material pues es arrastrado desde las faldas del volcán la redundancia, por el río Volcán, claro, hacia el río Upano, ¿no? Que más o menos hasta con datos del que tenía el Instituto Geofísico hasta el 2020 se hablaba de un valor mayor a 170 millones de metros cúbicos que estaban acumulados hasta el 2020, ¿no? 70 millones de metros. 170 millones de metros cúbicos, exactamente. Es impresionante esa cantidad de material ahí. Eso hasta el 2020, entonces se tendría que hacer realmente un análisis situacional ya con datos, con imágenes satelitales, una línea de vista de nuevamente realizarla en ese sector para poder identificar y hacer una comparación en años anteriores de lo que tenemos ahora, para tener un dato un poco más estimado de cuántos millones de metros cúbicos se encuentran acumulados a lo largo del cauce del río Upano, desde la confluencia hacia abajo. Ahora, en la confluencia del río Upano, río Volcán, según las últimas fotografías que enviaron desde la gobernación, realmente son impresionantes este embalse del río Upano. Ahora, la pregunta que se ha hecho los ciudadanos, incluso los técnicos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿esto tiene algún riesgo, tiene algún peligro? ¿Es una bomba de tiempo o no? Es muy poco probable, ¿no? Porque he escuchado de algunas personas en algunos medios indicando de que puede haber una ruptura abrupta y que pueda bajar toda esa gran cantidad de masa de agua, ¿no? Sin embargo, y muchos incluso lo emulan con lo que pasó en la Josefina. Ajá, sí. ¿No? Pero son cosas completamente distintas. Diferentes, claro. Hay una gran cantidad de material que se encuentra ahí que es muy complejo, que realmente exista una ruptura, porque al fin, si observamos, no está como que represado. O sea, cuando hablamos de represamiento, hablamos que existe un obstáculo ahí que no permite que el cuerpo hídrico fluya como tal, que el río fluya como tal. El río está fluyendo. En este caso, el río está fluyendo y lo que está sucediendo es que sí está descargando agua como tal, el caudal como tal, ¿no? Las últimas crecidas
no solamente son asociadas al embalse que está ahí, que sí es un factor que aporta caudal a las crecidas, pero la última crecida que tuvimos fue producto de una gran cantidad de agua que bajó por el río Volcán. Ajá. ¿No? Entonces, hay que considerar muchos aspectos para poder definir y determinar cómo son el tema de las crecidas. Aparte de las de las precipitaciones que tenemos en la parte alta, tenemos esta acumulación de agua que obviamente cuando sigue lloviendo más en Suña, en 9 de octubre, en todos los afluentes, todos los aportantes que tiene el río Upano, obviamente cuando baje agua, o sea, va a haber una mayor cantidad de caudal y que nos genera en la parte baja algún tipo de problema. Pero de ahí que esto se rompa abruptamente es muy poco probable. Por la cantidad de material. Por la cantidad de material, ¿no? Exactamente. La última vez que yo hice el sobrevuelo con el señor gobernador en el helicóptero de las Fuerzas Armadas, nosotros visualizamos una pared de aproximadamente unos 15 metros de material acumulado por donde está fluyendo el río. Entonces, es muy poco probable que el material va a seguir siendo arrastrado y que el volcán Sangay sigue en su proceso eruptivo. Ayer tuvimos una columna a las 9:30 de la noche, más o menos, una columna de más o menos 1000 metros sobre el nivel del cráter, con dirección hacia el hacia el suroccidente. Entonces el volcán sigue teniendo esta actividad tanto interna como externa alta. Entonces va a seguir aportando material a ambos ríos, ¿no? Al río Volcán y subsecuentemente al río Upano. Ahora la pregunta que se han hecho los ciudadanos es: las crecidas del río, ya lo dijo usted, por las lluvias obviamente en la parte alta, sin embargo vienen unas crecidas con bastante fuerza, y a eso se puede atribuir a más de que el río Upano esté embalsado ahí por el río Volcán, podría haberse taponado en algún lado el río, y luego pues con la descarga fuerte de lluvias pues viene toda esa corriente. ¿Será así? Es muy probable incluso que el que se tapone sea el río Volcán. Ah, el río Volcán. Sí, porque tiene una mayor cantidad de aporte de material del proceso eruptivo, y puede ser que se esté represando en la parte alta, y cuando existen lluvias pues se va acumulando y toda esa masa de agua baja, porque cuando está en condiciones normales del río Volcán no es como para que genere una crecida así, ¿no? Entonces es muy probable que exista esa situación, pero el tema de las lluvias, ya eso hablábamos con el compañero hidrólogo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, porque con él estamos trabajando en el tema del monitoreo del volcán, enviándole las imágenes, él está haciendo sus análisis, sus comparaciones. Entonces, igual hablábamos del tema de lo que baja el flujo incandescente por el río Volcán, existe la evapotranspiración de la vegetación en esos sectores. Entonces va a generar una mayor cantidad de nubes y por ende una mayor cantidad de precipitación en ese sector. Entonces, y como estamos teniendo también por varias condiciones meteorológicas, estamos teniendo unas condiciones atípicas en cuanto a precipitaciones, donde tenemos una gran cantidad de precipitación más del promedio normal como tal. Entonces esta acumulación de agua pues hace que los ríos tengan estas crecidas súbitas, ¿no? Y por ende tenemos el problema en la parte baja, ya que todo este material que se encuentra acumulado a lo largo del cauce, desde la confluencia hacia abajo, le permite al río Upano cambiar su dinámica de movimiento, y es por eso que podemos ver una serie de ramificaciones del mismo con algunos brazos a lo largo del cauce, ¿no? Y esto esto genera pues que el río pueda moverse a sus anchas con una mayor facilidad, y que pueda
irse tanto a la margen derecha como a la margen derecha, a la margen izquierda del río, y nos pueda afectar de alguna otra forma. En este caso, como tenemos la variante que se encuentra sobre el lecho del río, en la margen derecha, y por ende, como existe una mayor cantidad de material que le permite al mismo poder moverse y distribuirse de otra forma, cambiar su dinámica de movimiento, pues nos genera los problemas de la interrupción del paso. Ahora, ingeniero, con el tema del embalse del río Upano en la parte norte de la ciudad, este más bien ha sido aprovechado por los moradores de San Isidro, diferentes comunidades, para aprovechar este embalse y hacerlo como un lugar turístico para navegar en canoa. Veíamos este fin de semana muchísimas personas que fueron y pasearon en la canoa en ese sector. ¿Esto está bien? Bueno, hay muchas ciudades como Baños, por ejemplo, que sacaron ventaja, por decirlo así, claro, de la amenaza y del peligro que tuvieron en el momento en 1990-99, que fue el inicio del proceso eruptivo del volcán Tungurahua. Entonces ellos lograron potenciar así el turismo con un sinnúmero de ofertas, como tal, la vista al volcán Tungurahua, deportes extremos y todo lo demás. Toda actividad conlleva un riesgo, y es por eso que se debe tomar todas las previsiones del caso, no hacer un turismo muy empírico. Claro. No, hay que considerar que todas las acciones, todas las actividades que las llevamos a cabo, principalmente a estas que son de recreación y que pudieran generar en algún momento algún tipo de riesgo, siempre debemos tomar las consideraciones, y es por eso que nosotros como Secretaría de Riesgos invitamos a todas las personas que vayan a hacer algún tipo de actividad, principalmente en cuerpos hídricos, siempre considerar varios factores, entre ellos las condiciones climatológicas que se pueden dar en el sector. ¿No? Recordando claro. que el río Upano es un río que puede tener crecientes súbitas, que no solamente tiene como aportante el río Volcán, sino tiene muchos más aportantes. La cuenca del Upano tiene muchos más aportantes, y que estos en cualquier momento pueden crecer, pueden aportar una gran cantidad de caudal y pueden generar algún tipo de situación. Ya lo vivimos les recordará usted, Manuelito, el tema de los kayakeros. Ajá, sí. ¿No? En donde primero que nadie sabía que ellos estuvieron en la parte alta del río Abanico, nadie supo que ellos fueron hacia allá, nadie supo que ellos iban a hacer esta actividad. Claro. No consideraron las condiciones del río, y pasó lo que pasó. Ahí se perdieron vidas. Entonces, esto es importante que la población tenga en cuenta, y si es que están sacando provecho sobre esta situación que está generando en la parte alta, siempre debemos tomar las previsiones, informarnos bien cuáles son las condiciones climatológicas, brindar las condiciones seguras a las personas que están haciendo esta actividad. Si es que van a hacer un paseo por el bote por la laguna, que la embarcación tenga las seguridades, que las personas tengan los chalecos como tal. No tenían chalecos. Que tengan un bote de seguridad en el caso de que alguien se caiga y este kayak pueda ayudarles a sacar. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas para no tener desgracias que lamentar a posterior. Y tiene razón usted, porque, y claro, ahora mismo nos damos cuenta, y usted nos hace acuerdo de los kayakeros, porque por ese sector en cualquier momento se incrementan los afluentes al río Upano, y ahí puede haber algún inconveniente, aunque dicen que no, que conocen el río, que conocen la zona. Y claro, me llamaba la atención cuando veía las fotografías de las personas que han ido allá, es que en una canoa bastante larga, habían como unas 10 personas o más también, no tenían una seguridad de un chaleco salvavidas, porque a veces las personas somos demasiado confiadas, dicen, no, aquí está el río embalsado y por ende todo está seguro. Cosas que no han pasado, pero pueden pasar, ingeniero. Ese es el mayor peligro, que el exceso de confianza es uno de los factores que más riesgo nos genera
a nosotros, ¿no? Cuando decimos, no, nunca ha pasado, a mí nunca me ha pasado nada cuando yo manejo, nunca me ha pasado nada, aquí en 50 años nunca ha pasado absolutamente nada, y en cuestión de minutos pueden suceder. Tenemos varios ejemplos. Tenemos el tema de Alausí, por ejemplo, en donde la gente tuvo el exceso de confianza de algunas personas. Dijeron, aquí nunca ha pasado nada, en 50 años nunca ha pasado nada. Igual en otros sectores, igual se escucha que aquí nunca ha pasado nada. Ya le conocemos al río, el río crece solamente hasta este punto, de aquí no ha crecido mucho más. Claro. Y da la casualidad que en un momento tiene un periodo de retorno de 50, de 100 años, y ese río crece y se lleva absolutamente todo. Entonces el exceso de confianza de las personas que tenemos los ciudadanos como tal, sí nos genera un mayor índice de riesgo en ciertos aspectos. Entonces, para toda actividad, como le indico, para toda actividad que realizamos, hay que gestionar el riesgo. El riesgo es un factor que hay que transversalizarlo en todas las actividades que nosotros como ciudadanos realizamos día a día. Y mire, por ejemplo, aquí está viendo esa fotografía, mire. Esto fue el último fin de semana. Mire usted, ninguna persona que esté en la canoa tiene un chaleco, por ejemplo. Y mire, son personas, son hombres y mujeres. ¿Qué pasaría si se viera la canoa ahí? Es que nadie debe decir, no, es que estamos seguros. Puede haber algún tronco ahí, alguna cosa, y puede virarse la canoa y de ahí. ¿Cuáles van a ser los resultados? Entonces, ¿pero de quién dependería esto? No sé si cabe el término de decir, ¿quién pone orden ahí en ese lugar que puede convertirse incluso más turístico, aprovechando obviamente el embalse del río Pano, pero que también hay que ir de la mano con los riesgos que se puedan presentar? Sí, esta es una situación que ya se puede leer a veces en redes sociales. Es que las autoridades no hacen control, es que las autoridades no hacen esto, las autoridades no hacen lo otro. Pero yo creo que más allá de las autoridades es como ciudadano, como persona, quienes estamos dando el servicio, en este caso de turismo, de poder brindar las seguridades a las personas. Por supuesto. No creo que deben estar las autoridades atrás de cada persona para decir, oiga, usted tiene que cumplir porque, o sea, son cosas incluso hasta a veces de sentido común, ¿no? Claro. Entonces no pueden estar las autoridades atrás de todas las personas, indicándoles que deben gestionar su riesgo. Todos nosotros, si queremos brindar un buen servicio, es como un restaurante. Si yo quiero que la persona vuelva hacia mi restaurante, hacia mi negocio, yo tengo que dar un buen servicio, con calidad, con calidez, una buena alimentación, un buen producto, para que la gente... Es como todo, ¿no es cierto? Entonces, en estos sectores, si bien es cierto, se tendría que ver, en este caso tendría que intervenir quienes tienen la competencia en cuanto a turismo, Ministerio de Turismo, del punto del GAC cantonal, reunirse con la gente, decirle, bueno, ustedes como comunidad, ¿qué servicios quieren brindar? Miren, para brindar ese servicio hay que regularse, hay que considerar este tipo de situaciones. Y a veces mucha gente dice, no, es que todo es pagar impuestos, todos son exigencias, todos son permisos, pero es que tiene que ser así para poder brindar la seguridad a la gente, porque como usted dice, ¿qué pasa si se vira la canoa? ¿Cuántas de esas personas tal vez sabrán nadar? Hay gente de tercera edad. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la diferencia, por ejemplo, en baños. Y en baños también hay operadores y operadores. Alguna vez yo hice rafting en el río Pastaza. Y antes de hacer el rafting en el río Pastaza, el operador, con los guías con los guías turísticos de aguas rápidas, ellos nos decían, miren, esto es así, 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 hay que hacer esto. En el caso de que usted se caiga, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Acá tenemos 2 kayaks de seguridad quienes nos van a acompañar durante todo el trayecto. Entonces, eso es brindar un buen servicio. Entonces, así las personas vuelven a ese servicio, y porque tienen la seguridad de que pueden disfrutar de un deporte, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de un servicio con la mayor seguridad y plenitud del mundo, en donde que tampoco estamos exentos de que pueda pasar algo, pero existen menos probabilidad. Y eso incluso, ingeniero, genera mayor confianza al lugar turístico. Es decir, si es que alguien fue y viene y dice, claro, es que ahí hay las seguridades del caso, hay incluso una canoa que va siguiendo a los que van adelante, tal vez alguna cosa. Se va a multiplicar el turismo porque señalan hay seguridad en el lugar, pero a veces eso no lo han tomado en cuenta.
pero no está todavía tarde para que emprendan esas seguridades a los turistas que lleguen al sector. Tengo un mensaje acá que dice: saludos, tengamos presente que aparte de la situación eruptiva del volcán Sangay y su embalse, se viene el fenómeno del Niño y puede ser peligroso. Otro de los temas precisamente que conversamos es el tema del fenómeno del Niño. ¿Para cuándo se tiene previsto este fenómeno que llegue al Ecuador? ¿Habrán obviamente repercusiones en la provincia, en los ríos, en las carreteras, ingeniero? Bueno, está previsto para el último cuatrimestre de este año, último trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Para ahí está previsto de que tengamos el ENOS como tal consolidado en el país, ¿no? Estamos sobre el 90% de probabilidades del 80% de probabilidades de que el fenómeno se dé como tal. ¿No? Entonces se espera que este llegue en el último trimestre del año, y es por ese motivo que la Secretaría de Gestión de Riesgos pues viene trabajando en este tema. Se ha generado un plan nacional de respuesta en cuanto en el tema del fenómeno del Niño, y hay que recordar que el fenómeno del Niño afectará principalmente a aquellas provincias o localidades que se encuentran bajo la cota 1500 desde la cordillera, pasando la cordillera occidental, ¿no? ¿Qué es el fenómeno del Niño, ingeniero? Para que sea el fenómeno del Niño existen varias condiciones que deben reunirse. Una de esas es el calentamiento de las aguas del océano, lo que supondría que genere mayor evaporación del agua, por ende va a generar una cantidad de lluvias, ¿no? Es cuando nosotros, por ejemplo, estamos hirviendo agua, le ponemos la tapa, ¿no es cierto? Y cuando levantamos la tapa nosotros vemos el agua ahí, que existe una condensación, ¿no? en la tapa, y cuando la levantamos comienzan a caer. Es un fenómeno muy similar. Así se produce la lluvia. Es parte del ciclo hídrico, pero en este caso nos genera una mayor cantidad de nubes, mayor condensación y una mayor cantidad de precipitación. Esto sucede en el mar, porque en el mar, el tema de los vientos alisios y muchas condiciones se deben confluir para que el fenómeno del Niño como tal se venga dando. El día viernes hubo un webinar en donde hablaban acerca del fenómeno del Niño, cuáles serían las condiciones. Entonces ellos indicaban que el periodo se había acortado para que vengan niños fuertes, porque cada cierto periodo existe un fenómeno del Niño con condiciones bastante considerables, pero que siempre se daba en un periodo un poco más enlongado. Pero que en los últimos tiempos, por todas las condiciones que se vienen generando, el cambio climático, el calentamiento y todo lo demás, estos periodos para que se presenten los fenómenos de Niño más fuertes se han venido acortando. Entonces existe la probabilidad de que el fenómeno del Niño que viene es un fenómeno bastante fuerte, y es por eso que lo que está haciendo la Secretaría de Gestión de Riesgos es coordinando con todas las entidades, principalmente los gobiernos locales, quienes tienen la competencia como tal, para que ellos se vayan preparando, preparando la población, vayan preveyendo las acciones, las actividades que tienen que realizar en el antes de que venga el fenómeno del Niño, es decir, realizando una limpieza de los cauces, de los canales, ya identificando los posibles refugios, hacia dónde tienen que ir, cuántas personas van a albergar, qué recursos necesitan para esto, cómo se van a activar los organismos de respuesta en el caso de que se tenga que hacer algún rescate. Entonces todo este tipo de cosas ya se está generando. Se lanzó un plan nacional como tal de respuesta, se está trabajando con los gobiernos locales, se está trabajando con la población para prepararnos
¿no? Porque este es el objetivo de la Secretaría, trabajar en una gestión prospectiva del riesgo, es decir, trabajar en el antes, en el durante y en el después cuando se presenta un evento, no ser solamente reactivos, no prepararnos solamente para la respuesta, sino prepararnos con anterioridad, ¿no? Para poder mitigar los impactos del fenómeno que nos puedan llegar hacia el país. ¿Por qué las provincias de la costa son las más afectadas? Porque, como le decía, estas están más cerca al mar. Más cerca al mar. Y son planas además. Sí, están bajo la cota, ¿no es cierto? Entonces, digámoslo así, vienen las nubes, pues chocan en la cordillera y toda la precipitación, la caída. Eso no quiere decir que en el resto de provincias no se dé fenómeno del Niño como tal, pero sí se pueden tener condiciones atípicas en cuanto a precipitación. Lluvia sobre todo. Sí, exactamente. En todo caso, aquí en la provincia, ¿qué se puede prever? Que hayan lluvias, que hayan obstrucción de vías, crecida de ríos. Las lluvias principalmente, y esto derivaría en todos estos fenómenos, ¿no? Crecida de ríos, se puede dar los deslizamientos en aquellos puntos críticos que tenemos en la vialidad estatal y parroquial, ¿no? Por varios factores, inestabilidad de taludes, deforestación, movimientos de tierra, explotación, muchas cosas que confluyen en ese sentido. En el tema de los ríos, pues que muchas veces tenemos población que se encuentra sentada muy cerca de los ríos y esto genera una vulnerabilidad para estas personas. Entonces la idea es deducir esa vulnerabilidad y prepararnos para poder afrontar de mejor manera, en este caso el fenómeno del Niño, pero la idea es que como Secretaría estamos trabajando con la ciudadanía, las autoridades, los gobiernos locales, la población, otras instituciones, para poder reducir las vulnerabilidades y mitigar los riesgos. Debe ser obvio que en este plan nacional de emergencia debe estar también Morona Santiago. Es para todo el país, ¿no? Y es por eso que también en conjunto con la gobernación, pues se han realizado algunas reuniones en donde se les ha solicitado a los coordinadores de cada una de las mesas técnicas que conforman el COE provincial, que ellos vayan preparando ya también su plan de emergencia ante la época lluviosa, ¿no? Igual se ha solicitado a los gobiernos locales, igual este plan de contingencia ante la época lluviosa, para que todas las instancias estén preparadas en el caso de que se requiera por alguna eventualidad producto de las lluvias. ¿Cada qué tiempo viene el fenómeno del Niño? ¿No es cada año o es cada año? Es cada año, muchas veces pasa desapercibido, como le decía, y otras veces, a veces viene con mayor intensidad. Pero, como le decía, o sea, los expertos indicaban que este periodo de presencia del fenómeno del Niño más fuertes se va acortando cada vez más, es decir, se va teniendo una mayor regularidad de fenómenos del Niño fuertes, y que esto supone un impacto hacia las poblaciones, hacia los bienes, hacia los servicios, hacia la producción, principalmente aquellos que son mucho más vulnerables, aquellos que se encuentran mucho más cerca de los ríos, y cuando estos no son no se realiza un mantenimiento en las riberas, no se tiene la vegetación riparia como tal, comienza a haber deforestación, comienza a haber acumulación de material. Entonces esto va generando mucho más vulnerabilidad y que el riesgo sea mucho más alto. Las 7:27 minutos, ingeniero, en la parte final entonces no es para ponernos nerviosos ni mucho menos, sino más bien para prepararnos, no solamente las autoridades, sino también los ciudadanos. Sí, es que esa es la idea. Nosotros debemos considerar analizar todas las variables que existen, y que esto nos ayude a prepararnos, no solamente con el tema de las crecidas de los ríos, no solamente con las precipitaciones, sino con cada uno de los eventos que se puedan generar. En el tema de lo que hablábamos alguna vez, Manuelito, el tema de las conexiones eléctricas, realizar un mantenimiento de las conexiones eléctricas, el tema de las cocinas de gas,
fugas, para que no exista fugas. Hemos tenido últimamente algunos eventos de incendios estructurales por fuga de gas, porque no se mantiene bien las mangueras. Entonces, no solamente prepararnos para A o B eventos, sino prepararnos para todo lo que nos pueda ocurrir en nuestro entorno como tal, ¿no? Y invitarles a la ciudadanía que se acerquen hacia las oficinas. Nosotros, con la parte operativa de la Secretaría aquí en la provincia, está trabajando en las estaciones del ECU 911. Entonces estamos ahí para coordinar con los presidentes barriales, con las comunidades, para que puedan tener un mayor conocimiento en cuanto al riesgo. Igual, en la página web de la Secretaría, www.gestionderriesgos.gov.es, pueden encontrar cursos virtuales de acceso libre hacia la ciudadanía para que ellos también puedan conocer cómo poder gestionar los riesgos en su entorno como tal. Muchas gracias a usted, al ingeniero Luis Castillo, de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en Morona, Santiago, que hemos hablado sobre el embalse del río Pano y sobre todo del fenómeno del Niño. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Un gusto, Nelito. Muy buenos días. Buenos días a usted, muchas gracias. Son las 7:29 minutos. Nos estaban llamando al teléfono, ya no podemos sacar. Ahora se terminan las noticias y las entrevistas a las 7:30. Así es que si usted quiere hacer alguna llamada del tema que estamos hablando, siempre hágalo antes de las 7:25 minutos. Con esto nos despedimos, se vienen más noticias en instantes, gracias a Víctor, gracias a Jorge Arteaga. Finalizamos un excelente día lunes, que estén muy bien, buenos días.